Nosotros vamos a hablar del sistema Stanislavski versus el método de las acciones físicas. Antes que todo, es necesario ver de dónde nace la idea de crear un sistema. Stanislavski desde el principio buscó la organicidad del actor, por lo que constantemente fue reformulando su sistema. Por otro lado, se dio cuenta de que generalmente a los actores se les decía todo lo que no debían hacer, pero no se les decía cómo lograr el resultado esperado. Como relata en su libro Mi vida en el arte, Stanislavski en sus inicios se consideraba un director autócrata, ya que les enseñaba a sus estudiantes lo que veía en su imaginación y ellos lo copiaban. Lo que llevó a Stanislavski a cambiar su forma de enseñar fue el estudio y la observación de métodos de grandes actores como Tommaso Salvini. Se dio cuenta de que habían ciertas cualidades comunes entre ellos, por lo que se fue encaminando en la búsqueda de las leyes psicofísicas y psicológicas elementales de la actuación. Tanto el sistema como el posterior método de las acciones físicas son el resultado de una vida dedicada al arte escénico, de los años de experiencia de Stanislavski como actor y director, y de un sentimiento de insatisfacción de lo que se considera éxito entre los actores y el público. Bueno, ahora veamos en qué consiste el sistema Stanislavski. Este sistema consiste básicamente en el trabajo del actor de justificar la acción y la motivación del personaje a través de experiencias previas emocionales del actor o actriz que lo esté interpretando. Usar estas como motor para el actuar del personaje que se va construyendo y dejar lo más apartado posible un actuar lógico y mecánico para dar paso a las emociones y así darle más organicidad a la actuación. Para que el actor-actriz trabaje sobre la verdad, manifestando estados emocionales auténticos. El actor influye al personaje a través de sus memorias y experiencias vívidas. Este sistema está dividido en dos partes. La primera es la labor interior y exterior del actor sobre sí mismo y la segunda parte, la labor interior y exterior del actor sobre su papel. Sobre esta primera parte, la labor interior se basa en la técnica psíquica que le permite evocar un estado de ánimo creador que lo haga estar más receptivo para que la inspiración aparezca. Mientras que la segunda parte consiste en la preparación de su mecanismo corporal para la encarnación del papel y su vida interior, la cual consiste en el estudio de la escena espiritual de una obra dramática, de dónde surge y cuál es su significado. Los elementos del sistema Stanislavski relacionados con la psicotécnica son el sí mágico, las circunstancias dadas, la imaginación, la atención, el relajamiento de los músculos, fragmentos y problemas, fe y sentido de la verdad, comunicación y ayudas exteriores y la memoria emocional. Estos elementos fueron estudiados y puestos en práctica por Stanislavski con el fin de poner en juego las facultades subconscientes del actor. Uno de los elementos más importantes es el sí mágico, que transfiere al actor del mundo de la realidad a un mundo en el que solo su labor creadora puede ser realizada. Su poderosa influencia reside en el hecho de que no se refiere a lo que existe realmente, sino a lo que podría haber sido, o sea, una presunción. Y en ese sentido despierta en el actor una actividad interior y exterior, y este lo hace de una forma natural. A la vez surge la pregunta de ¿qué haría yo si tales circunstancias fueran verdaderas? Por tanto, está relacionado con las circunstancias dadas, que son todos los elementos de la obra que envuelven al personaje, como por ejemplo el contexto, el tiempo, el lugar, las condiciones de vida, etc. El sí mágico siempre da comienzo a la creación. Las circunstancias dadas la desarrollan. Sin ellas, el sí mágico no puede existir ni adquirir su fuerza de estímulo, pero sus funciones son algo distintas. El sí mágico da un impulso a la imaginación adormecida, mientras que las circunstancias dadas dan fundamento a este. Entre ellos ayudan a crear el estímulo interior, y es por esto que la imaginación es fundamental en el trabajo del actor.
Otro elemento en el que nos parece importante detenernos es en la memoria emotiva, que reside en utilizar los sentimientos del actor y sus recuerdos para llevarlos a la superficie de su conciencia a través de los sentidos. Creían que aparte de recrear la vida de forma externa, era sumamente importante recrear la vida interior del personaje, adaptando los propios sentimientos del actor y dedicándole todos los elementos orgánicos de su propia alma al papel. Sin embargo, este es uno de los principales cambios que hace Stanislavski cuando formula el método de las acciones físicas, ya que se dio cuenta de que los sentimientos no dependen necesariamente del actor y prefiere enfocarse en lo que sí está sujeto a la voluntad dentro del trabajo. Y además descubre que la memoria emotiva, en vez de conectar y activar al actor con su compañero y con la escena, lo deja en un plano más introspectivo. Ahora vamos a profundizar en qué consistió el método de las acciones físicas. El llamado método se basa en el uso del cuerpo, siendo esta la principal diferencia con el sistema. Para el actor, en el sistema no necesariamente era importante el lado físico del personaje. En cambio ahora, desde las primeras etapas del trabajo, todo lo que le ocurre al intérprete lo va experimentando en la práctica, ya no viéndolo de forma tan mental, sino asumiendo que tanto lo psicológico como lo físico son igual de importantes. Para llevar esto a cabo, la ocupación del actor o actriz ahora está en las acciones, en acciones físicas concretas, que servirán para llegar a la emoción y estado que se necesita. Así, mediante la realización de una acción, irá apareciendo la concentración en base a lo que se está haciendo, y la atención ya no está en uno, que era uno de los problemas del sistema, sino que está puesta en su entorno, en sus compañeros y en lo que sucede en escena. El método de las acciones físicas está acompañado también del análisis activo, ya que Stanislavski se dio cuenta de la pasividad que tenía el actor al acercarse al papel, por lo que ahora el enfoque está en analizar la obra a partir de la acción, el estudio meticuloso del subtexto y de las ideas del personaje, para que así sea posible expresarlas en las propias palabras del actor. La idea era que los intérpretes se empaparan en la línea interna del papel y así, al momento de pasar a la práctica, el texto surgiera de forma orgánica. También, aparte de preguntarse ¿qué hago?, era necesario preguntarse ¿por qué lo hago?, para que la acción se llenase de sentido. En cuanto a la palabra, Stanislavski no considera necesario el aprenderse el texto desde un principio, sino que el actor, a través del análisis activo, logre comprender las ideas y que pueda desarrollarse en escena utilizando sus propias palabras hasta que finalmente, y de una forma paulatina, pueda ir incorporando el texto original. Stanislavski plantea que esto debe ser un proceso orgánico e imperceptible para el actor. Dentro de lo que hemos explicado aparecen algunos conceptos planteados por Stanislavski acerca del método, como el análisis activo, las circunstancias dadas, la acción transversal, el monólogo interno, el superobjetivo y la valoración de los hechos. Frente a esto, y luego de haber explicado ambas formas de trabajo, nos preguntamos ¿qué hace a Stanislavski replantearse el sistema y crear el método de las acciones físicas? Como mencionamos anteriormente, Stanislavski, en el transcurso de sus investigaciones, se da cuenta de que habían algunos puntos de su sistema que no daban los frutos que él esperaba, como por ejemplo que el actor, a pesar de que en una primera instancia podía sentir y llevar a escena una emoción a partir de la memoria emotiva, era un recurso que se agotaba demasiado rápido. Por otro lado, el estado del actor debía pasar a un plano más activo, ya que observaba que a pesar de que en el sistema ya había mencionado el uso de la imaginación y el estado creativo, el proceso quedaba en un lado más mental y pasivo. En ese sentido, Stanislavski empieza a enfocar su trabajo en base al cuerpo, dejando de lado lo psicológico y dando más importancia a los movimientos y a la disposición física. Otro punto importante que lo hace replantearse el sistema fueron las distintas visiones y críticas de sus estudiantes como Vakhtangov, Meyerhold y Mikhail Chekhov, lo que hizo revisar a Stanislavski sus puntos más débiles, surgiendo así, al final de su vida, el método de las acciones físicas, donde la construcción del personaje radica en la práctica física de la acción, considerada mucho más potente que la práctica psíquica anterior.
Pero es importante mencionar que Stanislavski a lo largo de su vida siempre estuvo buscando nuevos puntos de vista y profundizando sus descubrimientos, con el fin de encontrar formas de interpretación más eficientes para el actor y que desarrollaran la tan deseada naturaleza orgánica creadora. Para finalizar, nos preguntamos si el sistema y el método son dos formas contrapuestas realmente. Bueno, el título de nuestra presentación es Sistema Stanislavski versus Método de las Acciones Físicas. Pero, ¿realmente es un versus? Bueno, nuestro cuestionamiento nace a partir de que la mayoría de la información que se muestra en Internet las presenta como dos cosas separadas. Buscando estos conceptos, se mezclaban y no quedaban claro cuánto era parte del sistema y cuánto era parte del método, sumando a que Stanislavski empieza a desarrollar el método poco antes de su muerte, lo que genera una escasez de información por esa parte. Eh, Finalmente, al igual que como se menciona en el libro El último Stanislavski, creemos que más que un cambio radical, más bien es una profundización de sus hallazgos en el sistema y una corrección de ciertos aspectos basados en lo que su experiencia le fue entregando, ya que no hay un desecho de todo lo que él expone previamente, pero sí cambia el enfoque. Y el hecho de que el plano más emocional y psicológico fuera lo más importante en la primera parte y de que luego el enfoque del trabajo partiera desde el cuerpo, igual hace pensar que de alguna forma, al cambiar la perspectiva, sí hay una diferencia importante entre sistema y el método. Pero aún así, estas dos visiones las podemos tomar como complemento, al cual tenemos que agradecer claramente, ya que hasta el día de hoy se trabaja con base a alguna de estas dos técnicas, valorando así su peso en cuanto a contenido y el enorme trabajo de Stanislavski, al igual que la calidad que tiene al funcionar dentro de la creación de un personaje y que hoy en día, como lo podemos ver con este trabajo, sigue siendo un material de estudio en las grandes escuelas de teatro.